Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Hebrón, Principios y Valores Bíblicos AC. Un servidor, Noé Azúa. Vamos a estudiar el día de hoy Génesis capítulo número 33 y el tema de hoy es reconciliación. Vamos a leer versículos del 1 al versículo número 4. Dice de la siguiente manera: Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que Esaú venía, y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y sus dos siervas, y las puso las siervas y los niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Voy a repetir este último versículo. Dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Aquí vemos cómo Jacob tuvo una reconciliación con su hermano Esaú. ¿Y qué significa una reconciliación? Vamos a ver qué significa. Dice: es la acción de arreglar y volver a establecer el acuerdo entre dos o más partes que fueron separadas por falta de acuerdos tanto personales como ideológicos o inclusive personales. Entonces aquí vemos cómo la reconciliación hace que dos personas que tenían diferencias ideológicas, personales, morales, éticas, puedan llegar a un acuerdo. Y aquí vemos cómo también Dios reconcilió al mundo, a ti y a mí, a través de Cristo con Él. Y aún a través de Él tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fue a través de Cristo Jesús. Entonces Jacob se reconcilió con Esaú. Dios desea que tú y yo podamos tener paz con Él, que tengamos también paz con nuestros semejantes y que tengamos paz con nosotros mismos. El diablo quiere, al contrario, que tú y yo tengamos pleitos con todas las personas, pleitos con Dios, pleitos con nosotros mismos, con nuestros hermanos. Y el diablo siempre ha querido separar a las familias, así como quiso separar a Jacob de Esaú. También desde el principio, Caín y Abel, había un pleito. También vemos como José y sus hermanos también habían pleito. Y el diablo siempre se va a querer meter, pero Dios quiere que podamos llegar a la reconciliación, que tú y yo seamos ministros de reconciliación. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú y yo tenemos que ser portadores del ministerio de la reconciliación, que podamos reconciliar a Dios y a la humanidad a través del Evangelio. Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo: reconcíliate con Dios. Dios nos eligió a nosotros primero. Él decidió estar en paz con nosotros y nos dio la reconciliación a través de Jesús. Entonces, ya Cristo pagó la deuda que teníamos nosotros con Dios, que era impagable. Tú y yo no podíamos pagar esa deuda. Jesús ya la pagó, ya saldó
la cuenta que teníamos pendiente, ya estamos en paz con Dios. Y también ahora tenemos que procurar estar en paz con nosotros mismos y en paz con los demás. Dios no está enojado con nosotros. No pienses eso, de ninguna manera. Al contrario, Dios quiere reconciliarte con Él. Dios quiere que tú y yo estemos reconciliados con Él. Él ya pagó la deuda a través de Jesús. Pero no puede haber un acuerdo entre dos personas si la otra parte no quiere o no desea esa reconciliación. Entonces Dios está en paz y Él quiere que podamos reconciliarnos con Él, pero también necesitamos que la otra parte, que somos tú y yo, podamos querer buscar esa reconciliación para que podamos reconciliarnos con Dios. Y hay diferentes tipos de reconciliación. Por ejemplo, que nos reconciliemos los padres con los hijos con los padres, entre hermanos, reconciliación entre matrimonio, reconciliación con nuestro propósito de vida. Es bien importante también. Dios está en paz y solamente está esperando que tú y yo nos pongamos de acuerdo con Él. Recuerden que en Génesis capítulo 1 dice que también somos una creación y que Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo hizo perfecto. Dios hizo todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Pero vemos que en el versículo número 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis? Yo creo que Lucifer, cuando cayó del cielo, vino y hizo un desorden en la tierra. Pero en el versículo 3 vemos que Dios empezó a hablar con su palabra y dijo, y sea la luz. Y no se refería a la luz solar, no se refería a esa luz, no, porque esa luz solar, las lumbreras fueron creadas hasta el cuarto día. Esa luz era la luz de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Entonces Jesús vino a poner orden en la tierra para que tú y yo podamos tener esa reconciliación con Dios. Cuando Jesús vio a Simón, a su discípulo Simón Pedro, vio a Simón, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ya no vas a ser Simón, hijo de Jonás, ahora serás Pedro. Simón significa junco, una varita que se movía por el viento. Dijo, no, tú no eres así, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús empezó a ver a las personas no según la carne. Él empezó a ver a las personas según Dios las ve. La paz no significa que tú y yo estemos tranquilos o que no haya peleas. No. La paz de Dios significa que tú y yo estemos en el centro de la voluntad de Dios. No que haya ausencia de peleas, no que estemos tranquilos, no, eso no significa paz, sino que tú y yo podamos estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo nos reconciliemos con Él, que nos reconciliemos con nuestras familias, en nuestros matrimonios, que nos reconciliemos con las personas que están a nuestro lado, y que tú y yo seamos portadores de la palabra de la reconciliación. Gracias por acompañarnos aquí en Hebrón, Principios y Valores Bíblicos AC, un servidor Noé Azúa. Y recuerda, seamos bíblicos, no religiosos. Hasta la próxima, chao. Ando en busca de un guerrero, conforme a mi corazón, un guerrero que pueda ver lo que yo, un guerrero que no se rinda, que busque, que viva mi palabra, que hable y que busque de un guerrero, conforme a mi corazón, un guerrero que pueda ver lo que yo, un guerrero que no se rinda, que busque, que viva mi palabra. Él me dijo, soy la puerta estrecha, mira a tu izquierda y tu derecha, que este es el tiempo, se aproxima la gran